Entramos de lleno al terreno de la política, que siempre nos trae novedades. Bueno, por un lado, nos enteramos que Cristina Fernández de Kirchner va a ser candidata a legisladora bonaerense por la tercera sección electoral de la provincia, un territorio muy amplio, pero su presencia ya nacionaliza la situación de la elección. Vamos a ver qué es lo que responde la oposición y cómo se posiciona en todo esto. Por otro lado, se está llevando a cabo en el Congreso una discusión sobre temas muy álgidos, temas que tienen que ver con las jubilaciones, con la moratoria previsional, con el aumento de los saberes, con la recomposición del bono. También se van a tratar el tema de la emergencia en discapacidad, se va a tratar el tema de los fondos universitarios y el tema del Garrahan, ¿no? De este reclamo tan importante que están haciendo los médicos residentes del Garrahan, y ahora se están sumando los becarios y también los residentes del Hospital Posadas. Bueno, en fin, un panorama político complejo. Le vamos a pedir ayuda para entenderlo al analista político Carlos Germano. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches, gracias por atendernos, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas noches. Gracias por llamar. No, al contrario, gracias por atendernos y echarnos un poco de claridad en esta situación. La sesión de hoy en diputados es un desafío abierto al gobierno y lo coloca en un brete porque son realmente causas que necesitan ser tratadas, pero darían la impresión que, como esto atenta contra el equilibrio fiscal, van a ser vetadas en caso de salir o de prosperar. A ver, yo te diría primero, todo esto, hay que contextualizarlo en un año electoral y, en varias provincias, se han votado en 6 provincias, y donde hay sectores de la oposición que están tratando de alguna manera de empezar a horadar en lo posible a un gobierno nacional, que indudablemente hasta ahora, después del triunfo de la ciudad de Buenos Aires, indudablemente está generando una expectativa y con buen volumen y músculo político para encarar la elección que realmente le importa al gobierno nacional, que es el 26 de octubre. La nacional. Eh, Exactamente, la nacional. En ese escenario, lo que estás viendo hoy en el Congreso de la Nación lo tenés que contextualizar en esa idea. Son temas que, digamos, de alguna manera ciertos sectores opositores los vinieron planteando desde principio de año. Lograron el quórum hoy, que era un poco la duda que había, y lograron quórum fundamentalmente con algunos diputados que responden a gobernadores que hace 15 días atrás, por ejemplo, el caso de los cordobeses que responden al gobernador Martín Zarzora, que hace 15 días atrás no dieron quórum. Esta vez sí dieron quórum. Son los juegos políticos que normalmente pasan en estos espacios legislativos. Todo indicaría, como bien decías vos, que es muy factible que el gobierno nacional vete estos temas. Creo que tanto el tema de discapacidad como el tema previsional, que son temas, digamos, que según dice el gobierno, estarían afectando el equilibrio fiscal. Yo creo que eso puede pasar. A mí me parece que el tema más álgido que tienen, no sé después cómo terminará, es el tema de la constitución de la Comisión Libra. Sí. Por el CryptoGate. Creo que ese es un tema que puede hacer mucho ruido en la campaña electoral, así que te diría que ese es un tema que habría que seguirlo de cerca por las consecuencias políticas que se puede dar en un año electoral. Las demás creo que son mucho más importantes, pero me parece que ya
el gobierno emitió opinión, ¿no? Diciendo Claro, claramente que si eso pasa, el veto va a aplicar el veto y después se verá si las oposiciones, porque no es solamente Unión por la Patria, ahí está Encuentro Federal que lidera Miguel Ángel Pichetto, la coalición. coalición cívica, Ujú. hay varios oposiciones que sectores del radicalismo, la izquierda, hay que ver si pueden conseguir, digamos, los votos, los 2/3 para poder evitar el veto, ¿no? Yo te diría que es un tema eh, que hace a una realidad muy difícil, pero que esto lo venís arrastrando de hace años, ¿no? O sea, no es solamente responsabilidad de este gobierno. No, no, eso está Eh, claro, pero Esto me daría la parece que... impresión que la oposición se anotaría un punto si fuerza el veto, es decir, lo mostraría como un gobierno insensible a causas sociales que movilizan a muy buena parte de la población. Sí, sí, totalmente. Hay que ver después si eso lo puede canalizar la oposición, ¿no? Una Ujú. oposición muy errática y que, vuelvo a repetir, o sea, con una elección que fue como un punto de quiebre, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Digamos, Recordemos casi, que Cristina también, cuando fue presidenta, vetó la ley del sí, 82% móvil. exactamente, sí, sí, sí. Y el tema de Garrahan no es un tema que esté, digamos, en la agenda política en estos días, sino también vienen de gobiernos anteriores con muchísimas discusiones y siempre, digamos, con mal pago médicos residentes desde siempre, ¿no? Esto no es nuevo, que obviamente después cada oficialismo que pasa a oposición automáticamente empieza a levantar banderas que cuando eran oficialismo no la podían responder. Digo, Claro. esto lamentablemente es así, pero me parece también es que, y más en un año electoral, creo que esto está jugando fuertemente, y lo vamos a seguir viendo, digamos, de acá hasta el mes de septiembre, ¿no? En la medida eh, que pueda haber o no sesiones. Ujú. Así que este es un tema, te diría, en el cual me parece bien que los diputados trabajen, digamos, en preocupaciones de la ciudadanía, porque en general están muy enfrascados en temas propios, donde la Sí. endogamia sigue jugando muy fuerte, ¿no? Y hablando de esto, trasladémonos a la provincia de Buenos Aires y pareciera ser que ahora la madre de todas las batallas es la elección provincial, la que va a tener lugar en septiembre, no la que va a tener lugar en octubre. Es decir, primero hay que ganar en septiembre para estar bien posicionado para octubre cualquiera de los dos bandos, el oficialismo o la oposición. ¿Es así? Sí, totalmente, y más creo que este lunes con la aparición de Cristina Kirchner en el escenario provincial fue un antes y un después, ¿no? O sea, yo estaba pensando, estaba trabajando en un editorial y hablaba de Gambito de Dama, ¿no? Mm, ¿Te acordás la serie que vimos hace del tiempo? ajedrez. Exactamente, un Gambito de Dama, porque apareció la dama e inexorablemente cambió el escenario político bonaerense, porque la elección provincial del 7 de septiembre pasó a ser una elección Nacional. totalmente nacionalizada, con la presencia de Cristina, y a su vez polarizada, porque claramente, digamos, la plataforma electoral La Libertad Avanza, que la iniciaron como estrategia en la ciudad de Buenos Aires con tanto éxito, de libertad o kirchnerismo, me parece que en esta elección del 7 de septiembre, con Cristina Fernández de Kirchner como candidata por la tercera sección electoral a diputada provincial, indudablemente potencia esa estrategia de libertad o kirchnerismo. Y me Ujú. parece que en ese escenario es una elección muy nacionalizada y donde a su vez
marcó claramente el terreno por donde ella se mueve con respecto a la interna del peronismo, ¿no? O sea, un Axel Kicillof que el día sábado anterior había hecho un acto importante en La Plata, en la localidad de Los Hornos, donde presentó en sociedad su movimiento al futuro, pero que una aparición televisiva de Cristina Kirchner indudablemente paralizó Obnubiló. a la, Sí. a la dirigencia política, ¿no? Tuvo casi 8 puntos de rating, dicen, más de 160.000 seguidores en directo por YouTube, pero a su vez todos los canales de noticias en la cual no estaba la expresidenta prácticamente tomaban en vivo distintas partes de lo que venía diciendo la expresidenta Kirchner, ¿no? O sea que indudablemente el mundo político generó un antes y un después, y que obliga a barajar y dar de nuevo, ¿no? Y ver cómo se mueve Kicillof ante una situación en el cual dijo yo soy candidata y ella dijo la lapicera la voy a seguir manejando yo. Ese fue el mensaje que dio a la interna del peronismo, ¿no? Así que me parece, pero te vuelvo a repetir, con respecto a lo general creo que es una elección que quedó muy polarizada, y creo que la estrategia de Libertad o kirchnerismo, con la presencia de Cristina en una de las secciones electorales, te diría que está mucho más sólida que nunca. Muchas gracias, Carlos Germano, por habernos acercado tu opinión. Se nos acabó el tiempo, pero seguiría hablando hora y media, sobre todo esto. Lástima que no puedo. Muchísimas gracias y retomamos contacto en un par de semanas. Bueno, gracias y termina bien el día. Chau, chau. Igualmente, adiós. ¿A cambio de qué? Opinión.